Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar nuevamente acá en el día de hoy, por permitirme estar con ustedes. Eh, Comenzamos en 5 minutos. Vamos a esperar un poquito para que lleguen más, se unan más a la clase. En 5 minutos comenzamos. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias.
Ok, entonces, buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien. Ok, entonces, siguiendo con el ejercicio que estábamos desarrollando en la clase anterior, la semana anterior, del cual alguno de ustedes expuso algunos argumentos de por cómo debía contabilizarse esta subvención. Entonces, hoy vamos a redondear esas ideas que ustedes expresaron, dándole solución a este primer ejercicio. El ejercicio dice, una sociedad recibe una subvención pública para adquirir un equipo industrial valorado en 200.000 pesos, con una vida útil de 5 años y depreciación constante. La subvención cubre el 100% del precio de propiedad, planta y equipo que se adquiere el 1 de enero del 2021. Contabilizar las operaciones derivadas de la información anterior, sabiendo que el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta es del 30%. Ok, entonces vamos a ver cómo elaboramos este ejercicio. Me voy a permitir presentarlo, vamos a desarrollarlo en Excel. ¿Sí lo ven? ¿Están viendo? Ok. Entonces, tratamiento contable de una subvención en la NI para las pymes cuando no se establecen condiciones. El ejercicio no nos dice si hay que reintegrar esa subvención o si está condicionada o no está condicionada. No nos dice nada de eso. Nos dice aquí, una sociedad recibe una subvención pública para adquirir un equipo industrial valorado en 200.000 pesos con una vida útil de 5 años y depreciación constante. La subvención cubre el 100% del precio de propiedad, planta y equipo que se adquiere el 1 de enero del 2021. Contabilizar las operaciones derivadas de la información anterior sabiendo que el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta es del 30%. Entonces, lógicamente, aquí no nos dice si es una subvención condicionada, pero lógicamente es tácita porque el cumplimiento, porque la subvención es para adquirir una propiedad, planta y equipo. Ese es el destino de esa subvención. Y si la entidad no invierte en eso, pues ya no cumple el destino de ese aporte que le está dando, de esa subvención que le está dando
que le están dando. Entonces, la norma nos dice que a diferencia de las NIP plenas, una empresa del grupo 2, en este caso una pyme, solamente contabilizará las subvenciones recibidas directamente en el resultado, es decir, método de renta. Así lo indica el párrafo 24.4, el método de renta. Esa es la diferencia que hay con la NIP plena. Mientras que nosotros, bajo NIP plena, utilizamos dos métodos para registrar una subvención, reconocer una subvención, que el método de renta o el método del patrimonio, de capital. Bajo PYME, nomás utilizamos un solo método para registrar las subvenciones, que es como lo establece el párrafo 24.4, el método de renta. Quede eso claro de una vez. Entonces, fíjense ustedes. Esa subvención es para adquirir un equipo industrial que vale 200.000. Esa subvención del gobierno de 200.000. ¿Por qué? Porque la subvención va a cubrir el 100% del precio de la propiedad, planta y equipo. En este caso, 200.000 pesos vale la propiedad, planta y equipo. La vida útil de ese equipo es 5 años. Dice que la depreciación es constante, o sea, lineal. Quiere decir que se deprecia 40.000 anual. 200.000 entre 5 años da una depreciación anual de 40.000. El impuesto sobre la renta es el 30%. Entonces, esa subvención va a cubrir el 100% del costo del equipo. Entonces, debe ser por 200.000 la subvención. Costo del activo 200, valor de la subvención 200. Entonces, ¿qué hace la PYME en la medición inicial? Como lo indica el párrafo 24.4, cuando se recibe la subvención el 1 de enero del 2021. Entonces entran a banco 200.000. Y acreditamos una cuenta de pasivo que se llama pasivo por subvenciones del gobierno, 200.000. ¿Por qué un pasivo? Porque debe reconocer el ingreso, pues si el único método que es el método de renta, debemos reconocer es el ingreso, pero solo cuando compremos el equipo. O sea, cuando le demos cumplimiento al destino para el que recibimos la subvención. Entonces, inicialmente, mientras cumplimos los criterios de reconocimiento, la llevamos a un pasivo. Pasivo por subvenciones del gobierno. Ese mismo día, supongamos que el mismo día la entidad cumple y compra la maquinaria. La entidad procede a registrar la compra de la maquinaria. Entonces dice equipo industrial 200.000 y saca de banco los 200.000. Simultáneamente, como ya le dimos cumplimiento al destino de esos recursos, nos los dieron para comprar ese equipo, como ya lo compramos, entonces simplemente vamos a reversar el pasivo de esa subvención. Entonces, en el momento en que la entidad adquiere la máquina, puede acreditar que cumplió las condiciones exigidas por el gobierno para acceder a la subvención. Solo si en ese momento
la entidad puede proceder a cancelar el pasivo por subvenciones y reconocer el ingreso por el mismo concepto. Así nos lo dice el párrafo, la sección 24, el párrafo 24A de NIP para PYME. Entonces, debitamos que el pasivo por subvenciones, los 200 y una cuenta de resultado que se llama ingreso por subvenciones 200. En ese momento es que podemos reconocer el ingreso por subvenciones porque ya cumplimos al haber adquirido la máquina. A 31 de diciembre, cuando ya pasa el primer año, lógicamente tenemos que depreciar la máquina. Dice que en línea recta. Entonces reconocemos un gasto por depreciación 40,000 y llevamos a la cuenta de depreciación acumulada equipo industrial 40,000. Luego contabilizamos el impuesto de renta que nos dice una tarifa de 30%. ¿Cuánto tengo yo de ingreso? 200,000. Ingreso 200. Tuve de gasto de depreciación 40. Me quedaron 160 de utilidad. Le aplico la tarifa al 30% y me da 48,000. Entonces digo gasto impuestos 48, pasivo impuesto a las ganancias 48. Así sería como le daríamos solución a este caso. En el segundo año hacemos nuevamente el registro de la depreciación. Gasto de depreciación 40,000, depreciación acumulada 40,000. Y así durante los 3 años siguientes, porque son 5 años de vida útil. Todos los años vamos a registrar ese gasto por depreciación. Y las condiciones no cambian de esa máquina. 40,000 anualmente de depreciación. Importante tener en cuenta para que una entidad receptora de una subvención la reconozca en su contabilidad, esta no debe estipular condiciones de cumplimiento futuros. O sea, la subvención en el PYME, en el modelo PYME, no debe estipular condiciones de cumplimiento futuros. Es decir, que no esté sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos por parte del gobierno. Se contabiliza inmediatamente como un ingreso, en ese caso. Pero a pesar de que no lo dice, la subvención ¿para qué es en este caso? Para adquirir la maquinaria. Entonces yo no puedo registrar un ingreso si no le doy cumplimiento a eso, a pesar de que no lo dice. Pero la plata es para eso. Entonces, cumplido eso, es decir, en este caso, habiendo comprado la maquinaria, la subvención se reconocerá en un solo periodo al ingreso. Ver párrafo 24.4a. Y en contrapartida se registrará el activo recibido o por recibir, medido al valor razonable. Párrafo 24.5. Que se depreciará por el tiempo de vida útil o tiempo concedido para su uso. Si el gobierno establece requisitos futuros para su otorgamiento a la entidad receptora, la subvención se reconoce en la contabilidad como un pasivo por ingresos diferidos. Así lo dice el párrafo 24.4c. Aquí tenemos el párrafo 4a, 4c. Y el 24.5 nos habla que
de la contrapartida que se debe registrar, el activo recibido o por recibir, que es en este caso la propiedad, planta y equipo, a valor razonable. Si el gobierno establece requisitos futuros para su otorgamiento a la entidad receptora, la subvención se reconoce en la contabilidad como un pasivo por ingreso diferido. Y en contrapartida se registra el activo recibido por recibir. En este caso no lo contabilizamos como un pasivo diferido porque aquí no hay un cumplimiento que a futuro se tenga que cumplir. En la medida en que se cumplan las condiciones exigidas, la entidad receptora reconocerá el ingreso por subvención disminuyendo el pasivo por ingreso diferido. ¿Cuál es la diferencia con las NIC completas? Entonces les decía que este es algo que hay que tener bien claro y pendiente. En las NIC para las pymes, no se permite que una subvención se registre como menor valor del costo de los activos ¿Aló? relacionados en su contrapartida. Únicamente Profe, no. al final escucho las preguntas. Si es para preguntarme ahorita. Ok. En la NIC para las pymes no se permite que una subvención se registre como menor valor del costo de los activos relacionados. En su contrapartida únicamente se permite el reconocimiento del ingreso o el pasivo hasta el cumplimiento de los requisitos. En las NIC completas, las subvenciones sí pueden registrarse como un menor valor del activo. Igualmente, en su contrapartida, se reconocerá el ingreso o pasivo diferido, siempre y cuando se reciba la subvención y se cumplan los requisitos. ¿Sí? ¿Me decías? Ahora sí te escucho. Profe, porfa, si puede devolver al asiento donde contabilizó el impuesto. Aquí está. Ok, profe, esa parte no me quedó muy clara porque mi duda es por qué yo le resto el gasto de la depreciación a los ingresos para calcular el impuesto. ¿Y usted cómo calcula una utilidad? ¿Cómo calcula usted una utilidad? Pero se supone que yo pagué el impuesto al momento de que yo hice la compra del activo, ¿no? Señorita, estoy hablando de impuesto de renta. Impuesto de renta lo Ah, calculo yo en mi estado de resultados al final del periodo. no, profe, disculpe, estaba confundida, creía que era el impuesto, lo que aquí llamamos el IVA, pues, o sea, sobre la No, compra. no, nada. Impuesto de Pensé que renta, era vamos. ese tipo, pensé que era ese, por eso mi duda. Ok, aclarado. Disculpe, gracias. Sí, sí, ahora sí. Ok. Buenas noches, profesor. Hola. Una consulta, ¿cómo sería el tratamiento contable aplicado en universidades que reciben subvención? Pues de la misma manera que estamos viendo aquí, dependiendo la subvención para lo que lo recibas. Por decir, acá en Nicaragua se recibe eh, un total de un 6% mensual que es de aportaciones para las universidades. Ajá. Pero eso Y lo reciben como subvención. como subvención, así es. Pues entonces tienes que aplicar lo que te dice el estándar. En una pyme, el método es el método de renta, que estamos viendo aquí. Y si tienes que cumplir requisitos a futuro, entonces hay que contabilizarlo no como un ingreso directamente, sino como un ingreso diferido, que ahorita vamos a ver un ejercicio al respecto, y a medida que se vayan cumpliendo los requisitos, se va amortizando
ese ingreso diferido, debitando el pasivo y acreditando ya el ingreso, porque se le va dando cumplimiento a lo que exige el gobierno. Me imagino que esas aportaciones son para unos gastos que le dan a ustedes, me imagino, gastos de administrativo o no sé qué. ¿Para qué son? Gastos de funcionamiento. ¿Qué? Hola. Sí, profe, esos son, se ocupan para, por ejemplo, becar a los estudiantes, se le da una ayuda económica, se le da por alimentación. En buena teoría, para eso se usa entonces ese 6%. Bueno, sí. Por obras sociales se podría considerar. Bueno, cuando la universidad hace el cumplimiento, en vez de contabilizar una máquina, un equipo industrial, como en este caso allá va a contabilizar son unos gastos. Cuando registra esos gastos, que paga esos salarios, entonces después ya puede registrar el ingreso por subvención. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, muy amable y gracias, siempre aprendiendo de usted. Inicialmente podría decir bancos cuando la recibe, si es una subvención, banco contra el pasivo ese, subvenciones del gobierno. Después, entonces debitaría los gastos cuando incurren los gastos para que recibió la subvención. Gastos contra banco, cuando los paga. Inmediatamente, como ya reconoció los gastos, entonces, en ese caso, debita el pasivo y contabiliza el ingreso. Ahora vamos a ver un ejercicio cuando utilizamos el pasivo diferido. Un segundo ejercicio. Ahora vamos a suponer, en este caso 2. Aquí se establecen condiciones. Vamos a adquirir una maquinaria. Aquí dice, supongamos que una entidad opta por realizar una inversión para adquirir una maquinaria. Se determina que el costo del bien es de 1.300.000 pesos con una vida útil de 2 años. La entidad solicita al gobierno el otorgamiento de una subvención de 500.000 pesos para adquirir dicho activo, que vale 1.300.000. El gobierno acepta la solicitud y gira los recursos estableciendo condiciones, las cuales se cumplen cada año por parte de la entidad receptora. Se requiere reconocer la subvención de capital de acuerdo con la sección 24, que es la que estamos viendo para pymes. Aquí tenemos el activo, una maquinaria que vale 1.300.000. La vida útil son 2 años. Quiere decir que la depreciación anual es de 650.000. El gobierno va a dar un aporte, o sea, una subvención por 500.000. ¿Sí? Entonces, pero exige que anualmente la entidad cumpla. ¿Sí? Cada año, la entidad cumple cada año. Entonces, ¿cuánto es el costo del activo aquí? 1.300.000, la subvención solo es de 500. Tiene que poner la entidad 800. Va a amortizarla en 2 años, la misma vida útil. ¿Cuál es la medición inicial? Entonces, cuando se recibe la subvención, se dice banco 500 contra un pasivo, ingreso diferido subvención. Fíjense que ya no es, ya es distinto acá. Acá es pasivo por subvenciones del gobierno, porque no hay ninguna condición.
La única condición que es tácita es que compre la máquina. En cambio, acá sí tiene que cumplir anualmente las condiciones de esa máquina, de comprar la máquina. Entonces, banco 500.000 cuando recibe. Ingreso diferido, subvención 500.000. Ahora, cuando compra la maquinaria 1.300.000, sale de banco 1.300.000. Primer año, contabilización de la depreciación. Gasto de depreciación 650 contra depreciación acumulada 650. Primer año, contabilización de la amortización subvención. Aquí tiene que, entonces ahora debitamos, porque ya cumplimos en el primer año. Ingreso diferido subvención 250 contra ingreso por subvenciones 250. Segundo año, contabilizamos la depreciación. Gasto de depreciación 650, depreciación acumulada 650. Y la amortización del pasivo diferido. Ingreso diferido 250, ingresos por subvenciones 250. Entonces, como se observa, inicialmente la subvención se reconoció como un ingreso diferido, es decir, como un pasivo, porque se establecieron las condiciones del párrafo 24.4c. Cuando se cumplieron los requisitos anuales, se amortizó el pasivo diferido, como lo dice el párrafo 24.4b. Y en contrapartida se registró el activo recibido con su correspondiente depreciación. Ahora, para el amigo que me dijo ahorita de la universidad, también sí tiene que cumplir, que el gobierno le exige que esos recursos son para gastos de funcionamiento. Entonces, cuando lo reciba, puede llevar banco contra ingresos diferidos subvención. Al final de año, cuando ya paga los gastos, o sea, ya utiliza los ingresos de la subvención para contabilizar los gastos, entonces dice gastos contra banco y amortiza el ingreso diferido contra los ingresos por subvenciones en la parte correspondiente a lo que pagó por gastos. Ahora les voy a mostrar. En el caso colombiano, Profe, una preguntita. ¿sí? Cuando usted habla que entra a un paseo, lo podemos llevar en una 28, ¿cierto? O en la ¿Sí? 27. ¿Cuándo qué? El pasivo. En el Pasivo. pasivo. Cuando Pero lleva la ¿en qué cuenta la subvención. llevaríamos? ¿Una 28 o una 27? Depende cómo tenga codificado el pasivo diferido. Si va a contabilizar un pasivo diferido, si hay cumplimiento de requisitos. Si no, si es un pasivo directo, pasivo por subvención, cuando vas a contabilizar el ingreso, depende de donde la tengas. Donde tengas el pasivo, la 27 o la 28. Depende de tu plan de cuenta. Ah, listo, dale. Sí, porque es que eso es casi un ingreso recibido para terceros. Es que tengo una duda ahí, que ya me hicieron una pregunta para una caja de compensación, pero entonces, cuando las personas hacen ese aporte, eso entra como entra en un ingreso no operacional, pero yo lo registro también al pasivo sobre una 28. Ingreso recibido para terceros, como yo tengo que generar también la devolución ¿de qué? De la cota del subsidio familiar, entonces pensaría que era por ese medio. Pero es que eso sí es un ingreso recibido para tercero.
ingreso recibido para tercero. Es otro pasivo diferente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, habla Gloria. Cuéntame, ¿cómo estás, Gloria? Es que yo tengo una pregunta. Usted sabe que aquí en Colombia el gobierno, por la cuestión de la pandemia, dio unos subsidios para nómina, que es el PAE, ¿verdad? Yo quería saber si eso clasifica como una subvención. Sí. ¿Estás viéndolo en pantalla? No, veo solo ejercicios. No les estoy mostrando la lámina. No. Ah, permíteme, El ya te ejercicio. respondo. Permíteme, ya te Ok, respondo. profe. Ok, profe. ¿Y ahora? Ahora sí, al empleo formal, Bueno, reconocimiento entonces contable. ahora vamos a ver, para el caso colombiano, les traje este ejemplo, cómo debemos contabilizar el programa de apoyo formal al apoyo de empleo formal, que es el PAES, que se originó ahora con la cuestión de la pandemia del COVID-19. Este programa de Listo, profe. apoyo, este programa de apoyo al empleo formal, PAES, es un programa social del Estado. Estoy hablando del caso específico de Colombia. De pronto ustedes de los otros países, si tienen algo parecido, pues lo asimilan. En este caso, esto es una subvención. Hay que contabilizarla como una subvención. Entonces, este programa, el PAE, es un programa social del Estado colombiano que tiene como propósito otorgar a los beneficiarios, a las personas jurídicas, las pymes y microempresas, un aporte monetario mensual de naturaleza estatal para apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del COVID-19, en la medida en la cual se cumplan los requisitos indicados en el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 del 2020. Es decir, ahí se le establecen a esas entidades jurídicas unos requisitos que deben certificar, que deben cumplir para acceder a ese apoyo. Entonces, no. Por otro lado, las personas jurídicas, en adelante empresas en Colombia, deben de estar clasificadas en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3. Ya sabemos que las empresas aquí del grupo 1 utilizan son NIP plena. A nosotros nos interesa el grupo 2, que es PYME. Para la aplicación de los marcos técnicos de las normas de información financiera en los términos del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus decretos modificatorios. Por tratarse de una ayuda gubernamental, este PAEF, basada en el cumplimiento de condiciones del artículo del 639 del 2020 que les hablaba, las empresas deben de aplicar las siguientes normas. Por ejemplo, el grupo 1 que utilizan la NIP plena deben contabilizar estas subvenciones o este programa de PAE, que es una subvención, la NIP 20, que se llama Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Para el grupo 2, que es el caso nuestro, estamos hablando de PYME, este programa, este apoyo se contabiliza bajo la sección 24, que es subvenciones del gobierno. Para el grupo 3, que es NIP para microempresas, no hay un capítulo específico para reconocimiento de ayudas gubernamentales. Las NIP plenas. Entonces, fíjense ustedes, según la NIP 20, según el párrafo 3 de la NIP 20, las subvenciones del gobierno son ayuda gubernamental en forma de transferencias de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones
relacionadas con actividades de operación de la entidad. Se excluyen aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad. Ya no son subvenciones en ese caso. Además, el párrafo 13 de la NIC 20 indica adicionalmente lo siguiente: existen dos métodos para contabilizar las subvenciones del gobierno. Estoy hablando de la NIC 20, de la NIC plena. El método del capital, en las que las subvenciones se reconocerán fuera del resultado del periodo, y el método de la renta, que reconoce las subvenciones en el resultado de uno o más periodos. Eso, cuando utilizamos NIC plena, podemos utilizar cualquiera de esos dos métodos. Lo anterior implica que una empresa del grupo 1 puede elegir contabilizar las subvenciones recibidas directamente en el patrimonio si utiliza el método de capital, o directamente en el resultado si utiliza el método de renta. Ya les dije, le hice la salvedad al comienzo, que una pyme solamente utiliza el método de renta. Reconocimiento contable. Siempre y cuando la empresa haya cumplido las condiciones estipuladas en el artículo 2 del decreto ley 639 del 2020 y se haga beneficiario del programa de apoyo al empleo formal PAEF, reconocerá la subvención de la siguiente manera por el método de renta. Entonces, fíjense ustedes, esto lo puede hacer bajo NIC plena. Este asiento lo puede hacer para NIC plena, para NIC pyme o para microempresa. Cuando se recibe la subvención, se hace un débito al efectivo o equivalente efectivo, caja, banco, y un crédito a ingresos diferidos pasivos, que es el método que vimos ahorita, el ejercicio que vimos ahorita. Al momento del pago del auxilio de la nómina a los empleados, o sea, recibimos esto fue lo que recibimos para pagar el gasto de nómina, un aporte que nos está dando el gobierno como subsidio para pagar esa nómina. Entonces, cuando pagamos la nómina, reconocemos el gasto. Gastos, salarios, beneficios a empleados contra bancos, el efectivo. Al momento del pago de la nómina. Y simultáneamente amortizamos el ingreso diferido. Entonces, debitamos el pasivo, ingresos diferidos pasivos contra otros ingresos, subvenciones del gobierno. Aquí es cuando reconocemos la subvención como un ingreso por el método de renta. Como medida alternativa y solo en NIC plena, ojo, y solo en NIC plena, la presentación de las subvenciones relacionadas con los ingresos a las que se refiere el párrafo 29 de la NIC 20 permite lo siguiente. Las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del periodo, ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales, tales como otros ingresos. Alternativamente pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan. Con base en lo anterior, una empresa clasificada en el grupo 1 podría considerar que al momento de realizar la amortización del ingreso diferido, no se utilizará la cuenta de otro ingreso, sino que se compensará directamente con el gasto del resultado. Es decir, debitando el ingreso diferido pasivo y acreditando la cuenta de gastos. Pero no podemos entender esto para un registro contable, sino para efectos de presentarlo en el estado
financiero. O sea, en todo caso, dice, en todo caso, si la entidad del grupo 1 elige presentar la subvención como un menor valor del gasto, debe tener en cuenta que este tratamiento solo se refiere a la presentación en los estados financieros, no a la contabilización que debe seguirse realizando como un ingreso por subvenciones del gobierno. Acuérdense ustedes que nosotros solamente acreditamos un gasto, una cuenta de gasto, cuando vamos a hacer el cierre de las cuentas de resultados. Y debitamos una cuenta de ingreso cuando vamos a cerrar las cuentas de ingreso a final del periodo. Entonces, esto se aconseja, pero en el momento, para efectos de presentarlo en los estados financieros. En el grupo, empresa del grupo 1 que utiliza el NIF plena. Bien, entonces, vamos a ver cómo contabilizamos en Excel un ejercicio, siguiendo con los ejercicios. Ok, entonces fíjense ustedes. Vamos a ver este reconocimiento contable del programa de apoyo al empleo formal aquí en el Estado colombiano. Esto es una subvención, una ayuda del gobierno que se creó ahora en el Estado, en el momento que estamos viviendo de COVID-19, de pandemia. Entonces, ¿cómo contabilizamos el aporte del PAEF? ¿Están viendo en pantalla? Sí, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, fíjense ustedes. En nuestro caso, para contabilizar el subsidio a la nómina proveniente del PAE se deben seguir los siguientes pasos. Primero, contabilización del pasivo por subvención. Cuando la entidad reciba el subsidio de la nómina, deberá contabilizarlo como un pasivo, debido a que su otorgamiento está sujeto a que la entidad lo destine exclusivamente para el pago de los salarios a empleados. En tal sentido, como le decía yo al compañero de Nicaragua, cuando reciben esos aportes para pagos de nómina, si es ese caso, entonces deberán registrarlo de esta manera. Supongamos, ejercicio, supongamos que una empresa cuya planta está compuesta por 5 empleados recibió un subsidio equivalente a 1.755.000 pesos. El subsidio que acá otorga el gobierno es 351.000 pesos por cada empleado que aparezca en la nómina, por 5. Entonces, en el momento en que la entidad recibe los recursos provenientes del programa, realiza el siguiente registro. Bancos, le da entrada al 1.755.000 y acredita un pasivo por subvención. 1.755.000. Cuando la entidad paga la nómina, entonces, segundo, pago de la nómina.
Posteriormente, la entidad procede a registrar el pago de su nómina de la misma forma que lo hace mensualmente. Siguiendo con nuestro ejemplo, supongamos que el pago de los salarios de los empleados de la empresa suma un total de 6 millones. Entonces, gastos salarios para contabilizar el pago de la nómina, 6 millones, contra banco, 6 millones. Como ya cumplió, entonces ahora reversa el pasivo por subvención, este que tiene aquí. Dice aquí, en el momento en que la entidad cancela los salarios a sus empleados, puede acreditar que cumplió las condiciones exigidas por el gobierno para acceder al PAEF. Solo entonces la entidad puede proceder a cancelar el pasivo por subvenciones y reconocer el ingreso por el mismo concepto. En nuestro ejercicio, el registro que efectúa la entidad es el siguiente. Se debita el pasivo por subvención, 1.755.000, y se acredita ingresos por subvención, 1.755.000. Entonces, de esa manera, es que acá en Colombia estamos reconociendo esta subvención que establece el estándar del INPARAPYME, que este programa de apoyo al empleo formal es una subvención que las pymes están recibiendo del gobierno y deben registrarla como una subvención. Una pregunta hasta aquí. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, le hablo desde El Salvador. ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, buenas noches, gracias. Sí, quiero darle las gracias porque aquí en El Salvador, igualmente como usted explica en Colombia, se ha dado un apoyo económico a las empresas que han salido perjudicadas por el efecto de la pandemia. Aunque yo ahorita no estoy en acciones de contabilidad porque no estoy laborando contablemente, pero me surgía la duda, ¿qué tal si yo estuviera trabajando en una empresa que hubieras recibido la subvención del gobierno para apoyo de pago de planilla o nómina? Me hacía yo la pregunta, ¿cómo se podía hacer? Y con este ejemplo que usted ha dado, pues me ha servido mucho para ilustrarme porque ya tengo conocimiento de cómo hacer si me tuviera que enfrentar a esta situación, como usted explica que ha sucedido en Colombia. Así es que le quiero agradecer por el apoyo que nos está dando en este sentido. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Luis. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un break de 5 minutos y si tienen preguntas, ahorita en la segunda hora comenzamos con ellas. Ok, profe, gracias. Oíste, ok.
Hola, hola. Bueno, seguimos. Entonces, alguien me iba a preguntar, lo escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Javier. Bien, ¿y tú? Bueno, profe, bien, gracias a Dios, por aquí atento, que quería pues transmitirle una inquietud que tenía. Profe, el tema del manejo que le estamos dando ahí, el subsidio para pago de nómina, me imagino que debe ser el mismo que le damos también a los pagos que realizó también el gobierno para el tema de apoyar con las primas de los trabajadores, ¿sí? Sí, claro. Sí, Ah, ok, profesor, muy amable, gracias. ok. Bueno, entonces, vamos a... Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, para notificar que en el chat acabo de compartir el enlace. ¿Ok? Para notificarle que en el chat acabo de compartir el enlace de asistencia. Listo. Y aquí las veo en el chat. El enlace que está acá. Sí, sí, señor, ese enlace para que los participantes ingresen y anoten la asistencia, rellenen los datos. Ok. Bueno. Entonces, seguimos. Muy bien, entonces, habiendo terminado con la sesión 24, que tenía que ver con las subvenciones del gobierno, vamos a empezar a hablar ahora sobre los costos por préstamo. Sesión 25. Los requerimientos de información financiera que nos trae esta sesión 25 del estándar de NIF para PYME. Entonces, aquí nos vamos a fijar como objetivo al analizar esta sesión es analizar el tratamiento contable de los costos que originan los préstamos. Cuando hacemos una obligación bancaria, una obligación financiera. O sea, cuando acudimos a una entidad o a una persona natural por un préstamo. ¿Cuáles son los costos? ¿Qué tienen que ver esos costos? ¿Cómo se contabilizan esos costos por préstamo? ¿Cuál es el alcance de esta sesión? Bueno, el alcance es que cubre solamente la contabilización de esos costos que se originan en esos préstamos. Vamos a ver su tratamiento contable. Bien, ¿qué son los costos por préstamo? El estándar nos dice que los costos por préstamo son los intereses, o sea, gastos por intereses. Y otros costos en los que una entidad incurre que están relacionados con los fondos que ha tomado prestado. Es decir, todos esos costos en que incurre una entidad cuando acude a una entidad financiera para que le haga un préstamo, entonces allí veíamos unos costos de transacción como son
Si pagamos intereses, eso va a ser parte de esos costos por préstamo. Si pagamos asesoría de algún consultor en cuanto a lo que tiene que ver con ese préstamo, también van a ser, si pagamos una comisión a algún intermediario, todo eso hace parte de esos costos por préstamo. Entonces, incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. Ya sabemos que es el método que utilizamos en el costo amortizado. B. Incluye las cargas financieras con respecto a los arrendamientos de tipo financiero, reconocidos de acuerdo con lo que establece la sección 20, arrendamientos. Y también incluyen las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida que se consideren ajustes de los costos por intereses. Entonces, esto es lo que incluyen esos costos por préstamo. El estándar nos dice que una entidad reconocerá en su contabilidad todos los costos por préstamo como un gasto en resultado en el periodo en el que se incurre en esos costos. Entonces aquí nos deja claro de una vez el estándar, nos dice usted los costos por préstamo debe reconocerlos como gastos en el periodo en que se incurre en ellos. O sea que no se capitalizan, sino se llevan a gasto. ¿Qué información debe revelar una pyme de estos costos por préstamos? Entonces, el párrafo 5.5, cuando vimos la sección 5, requiere que se revelen los costos financieros en el estado de resultado. El párrafo 11.48 de la sección 11, cuando hablamos de los instrumentos financieros básicos, también requiere que se revele el gasto total por intereses cuando utilizamos el método del interés efectivo. O sea, cuando hay abono a capital y hay intereses de los pasivos financieros que no están al valor razonable en resultados. Y también se debe revelar, dice, esta sección no requiere ninguna otra información adicional a revelar. Solamente se requiere revelar los costos financieros de la sección 5 y lo que dice el párrafo 11, numeral 48b. El gasto total por intereses, que se originan en los pasivos financieros que no están al valor razonable en resultados. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esos costos por préstamo. Si observan en pantalla, voy a presentar este. Vamos a presentar en la pantalla. Tengo un ejercicio que se llama Taller Préstamo Financiero. ¿Están viendo eso en pantalla? Ok, según Freddy me dice que sí. José Yalá también me dice que sí, ok. Entonces fíjense ustedes, esta es una obligación financiera. Ya nosotros vimos un tipo de, un ejercicio parecido de esto cuando vimos
instrumentos financieros, pasivos financieros. Y allá incluso en ese ejercicio hay unos costos financieros por préstamo. Este es un préstamo financiero que tiene un monto de 80 millones de pesos. Hay unos costos asociados de 1 millón. Estos son los costos aquí por préstamo. El 1 millón de pesos. Plazo 2 años. Tasa de interés 6%. Nominal anual mes vencido. Fecha de inicio 1 de enero del 2015. Fecha de vencimiento del interés primer año 31 de diciembre del 2015. Y fecha de vencimiento del interés del segundo año 31 de diciembre del 2016. Entonces, valor del préstamo, 80 millones. Costos inherentes a ese préstamo, 1 millón. Como la tasa es 6% nominal anual mes vencido, debemos calcular la tasa mensual nominal. Simplemente dividiendo la tasa nominal anual entre 12 meses para que me dé la tasa nominal periódica mensual. Porque aquí está anual. Mes vencido. Y necesito conocer la tasa mensual. Entonces divido entre 12 meses y me da la periódica mensual. Eso solamente se hace con la tasa nominal. Porque yo una tasa efectiva no puedo dividirla para encontrar la tasa efectiva mensual nunca. Solamente con la tasa nominal. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos que hacer 2 tablas. La primera que tenemos que hacer es la amortización, la tabla de amortización del préstamo. Fíjense que la voy a hacer para 24 meses, 24 periodos. ¿Por qué? Porque son 2 años. Son 2 años. Pero como el interés me lo dieron nominal mes vencido, entonces voy a hacer la tabla de amortización para encontrar cuánto debo pagar. Fíjense que no conozco la cuota. Están hablando de un plazo de 2 años, pero no conozco la cuota que debo pagar mensual por ese préstamo. Entonces, armo la tabla de amortización del préstamo, primero que todo. Coloco una columna para los periodos, del 0 al 24. Capital inicial, en el periodo 0, lógicamente, capital final es los 80 millones, que es el valor del préstamo. ¿Sí? Entonces, ese valor del préstamo me lo traigo acá, a la columna capital inicial, igual a S20. S20, lo traigo acá. Pero yo necesito conocer la cuota del mes. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo la cuota del mes? ¿Cuánto debo pagar mensualmente durante los 24 meses? Para yo hallar esa cuota, tengo que hallar una tasa efectiva
una tasa efectiva. Pero antes de hallar esa tasa efectiva, la TIR, como vimos en ejercicios anteriores, yo debo de hallar la cuota mensual. ¿Cómo hago yo la cuota mensual? Sí, ¿cuánto debo pagar yo mensualmente entre capital e intereses? Entonces aquí aplico la función pago para hallar la cuota mensual. La función pago. Inicialmente utilizando la tasa mensual que conozco, que es la tasa nominal. Entonces aquí tengo, vamos a hallar la función pago, voy a hallarla aquí, me voy aquí a la fórmula financiera y busco la función pago. Aquí está. Ya la seleccioné aquí. Le doy a aceptar. Entonces, ¿la tasa cuál es? La tasa mensual, nominal. Esta tasa mensual nominal, la periódica mensual. Número de periodo. Aquí no puedo colocar 2 años porque la tasa la tengo, la estoy aplicando mes. Entonces coloco 24. Son 24 periodos mensuales. El valor actual es 80 millones. Le tomo valor actual 80 millones. Y el valor futuro, 0. Entonces, aquí me da lo que debo yo pagar. Y me dio 3.545.648,82. Esa es la cuota que yo mensualmente debo pagar entre capital e intereses. Entonces, ese valor inicialmente lo coloco acá. Igual a L21, que es esta que está aquí. L21. Esta cuota la coloco aquí. Estoy armando la tabla de amortización. Pero ahora esto tengo que descomponerlo, cuánto de capital y cuánto de intereses. ¿Verdad? ¿Cuánto de capital y cuánto de intereses? Entonces, ¿cómo hallo yo el interés de esta cuota? Simplemente, aquí multiplico O21, que son los 80 millones iniciales del préstamo, le aplico el 5% por C16. C16, la tasa mensual, 0.5. Y me da 400.000 pesos. Entonces, este va a ser la diferencia entre la cuota mensual menos el interés, me da lo que voy a abonar a capital. Y aquí me traigo, como todas las cuotas son iguales, entonces la siguiente, me traigo la anterior. Entonces, todas las voy colocando de una vez, las lleno. Todas van a ser iguales. Y sigo aplicando el interés. Sigo aplicando el interés del 0.5 al capital que me va quedando. Entonces aquí 80
¿Cómo lo hallé? O21 menos Q21. Y me da el saldo para ese año, para el primer año. Me lo traigo acá. A le aplico la tasa nominal mensual y me da el interés. Si yo le aplico aquí la función F4, entonces solamente bajar aquí, cuando ya tenga esta cuota aquí, y me bajan automáticamente. Me bajan todas las cuotas de interés y todas las cuotas de capital. Y así lleno la tabla esta. Pero ahora necesito, esto lo hice con base en el préstamo que me hace el banco, pero el banco no me deposita a mí 80 millones, porque hubo unos costos de 1 millón, unos costos por préstamos de 1 millón. O sea que yo nomás recibo son 79 millones. $79 millones. Entonces, yo debo calcular, yo bajo toda esta cuota aquí, que es igual para cada periodo. Yo debo calcular una tasa efectiva, porque esa tasa efectiva debo utilizarla para calcular los costos implícitos que me descontó el banco, porque yo no recibí 80 millones. Debo pagar 80 millones, pero yo no recibí 80, sino 79, porque el banco me descontó 1 millón de pesos por esos costos adicionales. Entonces, yo debo calcular una TIR, una tasa interna de retorno, que va a ser la misma tasa interna efectiva, para ver a cómo verdaderamente me está saliendo ese préstamo a mí, a qué costo realmente me está saliendo ese préstamo a mí. Acuérdense, aquí apliqué fue el interés nominal a los 80 millones, que es lo que debo pagar. Por eso calculé la cuota que debo pagar, que incluye interés y capital. Pero ahora debo calcular sobre 79 millones para saber verdaderamente a qué tasa debo pagar yo ese préstamo. Entonces, ¿cómo calculamos la TIR? Ya sabemos que esta TIR, aquí abro la columna para los 24 periodos, del 0 al 24, y aquí están los 79 millones que yo recibí. Entonces, esta cuota de pago ya la calculé y me la traigo todas hacia abajo. Igual. Entonces, ¿cómo calculamos la TIR? Entonces, aquí me voy a la función y busco la TIR. Aquí está. Valores. ¿Cuáles son los valores que yo debo tomar aquí? Todos estos valores que están acá, incluyendo el valor del préstamo neto recibido, hasta aquí. ¿Sí? No, aquí algo me salió mal. Espera. Está TL20 y algo me salió mal. Entonces, vamos a calcular nuevamente.
Entonces yo tomo aquí la TIR, pues cuáles son los valores, todos los flujos de pago que yo voy a pagar, mensualmente, cada periodo, cada mes. Sí. Está saliendo algo mal. Un momentico. 20, 44. Ahora sí. Acá. La calcule aquí. Esto calcular es aquí. Entonces, fíjense, aquí está la TIR, que en este caso nos da 60.6034%. Aproximándola nos da 30, aquí nos dio 33.6, aproximándola nos da 34. Entonces, esta tasa es la nueva tasa que yo voy a utilizar ahora para calcular
los costos por préstamos adicionales para saber verdaderamente cuánto son los costos, el verdadero interés que yo debo pagar por ese préstamo. No a la tasa nominal, porque la tasa nominal yo lo calculé fue sobre 80 millones lo que debo pagar. Pero como hay unos costos adicionales porque yo no recibí 80, sino 79. Entonces armo ahora la otra tabla resumen de ese préstamo para los mismos 24 periodos. Y están los 24 periodos. Entonces aquí en este caso el capital inicial es igual a L20. Son los 79 que están aquí. Cuando calculé la tasa efectiva o la TIR, que lo traigo para acá. Pago de interés nominal. Y aquí esta columna la puedo llenar de estos que están acá. Igualitos los que están acá. Porque este es el interés nominal. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo yo este interés devengado? Esta también la puedo llenar. La puedo llenar porque la cuota que tenía ya, esta, que también la puedo colocar aquí ya porque ya la conozco, los pagos iguales. Entonces, esta más esta ya las tengo acá también. Esta columna y esta columna. Ahora, este nuevo interés es lo nuevo que está aquí en esta tabla. Lo nuevo, con base en la tasa efectiva. ¿A quién se la aplico? A la columna del capital acumulado inicial. En este caso multiplico 79 millones por la nueva tasa L45. L45. L45, la nueva tasa que conseguí. Entonces, aquí me va a dar el nuevo interés de esos adicionales de esos 79 millones, porque no recibí 80, sino 79. Entonces estoy calculando verdaderamente a qué interés real me sale ese préstamo. Entonces, estos 476, ¿cuánto involucran de interés nominal y cuánto involucran de interés adicional a la nueva tasa? Entonces, muy fácil. Ya yo aquí tengo el interés nominal. Si yo a este le resto el interés nominal, me queda que este es un interés que no había liquidado inicialmente. Entonces, aquí tengo este igual a ¿qué? A D20, que son 476 menos E20. Y me da así sucesivamente el nuevo interés no liquidado. Entonces, fíjense ustedes que este interés que no había liquidado es el millón. Verdaderamente, yo a la nueva tasa voy a pagar son 6.095.000 a la nueva tasa. El préstamo me sale es por 6 millones, no 5.095.000, que era lo que me daba valor no, a interés nominal. Verdaderamente a mí ese préstamo, yo por interés voy a pagar son 6.095.000 a la tasa efectiva, que son 5 millones a valor nominal y 1 millón adicional, que es el que me está dando la tasa efectiva. Entonces, ¿cuál sería el registro? El registro contable.
Cuando yo recibo el préstamo, que el banco me lo deposita en mi cuenta bancaria, entonces me hace un débito a banco, un depósito, los 79 millones, porque eso es lo que yo recibo. Y a la 2105, en caso de que ese sea el código, instrumento financiero por pagar un pasivo financiero, 79 millones. Entonces aquí viene la contabilización de los gastos financieros, los costos por préstamo que se llevan a gasto. Aquí está, gasto financiero. 476,658 para el primer periodo, este que está aquí. De banco estoy pagando la cuota que involucra intereses y abono a capital. Instrumento financiero por pagar, lo que estoy abonando a capital y mayor valor de ese pasivo financiero, los nuevos intereses que conseguí a la tasa efectiva, que son los que involucran el millón de pesos adicional que pagué, estos que están aquí. 76. Entonces, fíjense, mensualmente yo tengo que hacer durante los 24 periodos un asiento de este tipo. Y estos son los gastos financieros. Aquí están los costos por préstamo. Segundo periodo, igual. Y así sucesivamente, periodo 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 24, que es aquí. Ese sería para el manejo. Ya habíamos hecho un ejercicio cuando vimos instrumentos financieros que registramos un pasivo financiero de esta misma modalidad. Calculamos un valor nominal, un interés nominal y después una tasa efectiva, porque los costos por préstamo debemos contabilizarlos a tasa efectiva para saber verdaderamente cuánto es que nos cuesta ese préstamo, porque el banco nos dice, no, se te va a cobrar una tasa nominal de tanto, pero verdaderamente ese no va a ser el costo que voy a pagar a esa tasa. Entonces tengo que calcularla cuando hay estos costos adicionales que el banco me descuenta, estos costos administrativos o costos adicionales que cobren en un préstamo, entonces hay que aplicarle la tasa efectiva. En este caso lo calculamos a través de la TIR. Entonces tenemos que hacer dos tablas. Una para el resumen del préstamo con la nueva tasa y la tasa nominal, el cálculo de la tasa efectiva y la tabla de amortización a tasa nominal. Ese es el ejemplo, el ejercicio que tenemos para los costos por préstamo. Si hay alguna pregunta.
Yo les dije a ustedes que le iba a subir el material, pero como llevaba poquito, porque yo les subí la semana pasada, solamente les estoy debiendo lo que vimos de la semana esta que pasó y esto que llevamos. Entonces, voy a esperar a acumular la semana anterior y esta. Para el fin de semana sí les subo ya las 2 semanas del material. Quedemos hasta el miércoles. Lo que veamos hasta el miércoles se lo subo el fin de semana al correo para que ustedes descarguen este material. Entonces, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos veríamos mañana. Mañana 8 en punto, si Dios quiere. Les deseo una feliz noche, un buen descanso. Cuídense. Gracias por escucharme en el día de hoy. Si no hay preguntas, lógicamente. Ok, gracias a todos. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante, 8 en punto. Feliz noche.